second panel, the effects of food and energy price increases in Central American economies. The first series of presentations were intended to give a bigger panorama of how the Central American economies are doing, and now we are going to focus on two of the main culprits of the downturn of the Central American economies, or the problems that the Central American economies are confronting. We have four panelists, one who will be joining us from Mexico City, from the offices of the Economic Commission for Latin America of the United Nations. And the other panelist, Patricia Vasquez from Energy Intelligence, Jorge Asturias from OLADE, and a fourth one who will be joining us shortly, Humberto Lopez from the World Bank. As my predecessor reminded you, you have bios of all the panelists, so I won't do more as of introduction. And I think that Mr. Matar is going to lead us in the discussion now. Thank you. Good afternoon to everybody there, and thank you for this opportunity to share with you some of our thoughts and views about the prices of food and energy, and also about the possible effects of the current world situation, especially in the U.S., on Central America. Can I ask if I have to do this in English, or can I do that? Can I speak in Spanish? Is it the same? Or? I believe you can do it in Spanish. The translation would work, no? Yes, you can do it in Spanish, and I forgot to tell you, you have 15 minutes, and I have to be rather strict because the panel is sort of crowded. Creo que puedo ir un poco más rápido en español. La presentación que espero que estén mostrando está en inglés. Entonces voy a abordar 4 temas muy rápidamente: los antecedentes, cómo está la situación actual, las consecuencias o los efectos de los elevados precios de la energía y los alimentos, y en tercer lugar las consecuencias que va a tener la desaceleración o quizás recesión de los Estados Unidos y algunos retos que deberá enfrentar Centroamérica en el muy corto plazo. Vámonos rápido con las láminas. Yo no veo cuál es la que están viendo ustedes, entonces vámonos a la que habla de más bien el LAC 2003-2007 period of GDP's dynamic growth rate. Ahí solo es para mostrarles que en este periodo de 5 años el mundo, América Latina y en particular Centroamérica tuvieron un quinquenio de elevado crecimiento económico, aprovechando una situación económica internacional también muy favorable. Siguiente lámina. Este optimismo ya desde el 2007 viene cediendo ante los signos de una eventual crisis o problema derivado de las malas hipotecas en Estados Unidos y lo que se preveía que pudiera ser una desaceleración de la economía norteamericana, que como ustedes saben tiene una vinculación muy estrecha con la de los países centroamericanos. Y también desde la perspectiva latinoamericana sabemos que el resto de América Latina, es decir, Sudamérica, tiene una inversión externa mucho más diversificada que la de México y Centroamérica. Entonces, por eso era esa preocupación en particular. Y en el 2008, cuando ya se manifiesta en plenitud la crisis en Estados Unidos y sus efectos, pues desde luego que también se manifiesta ampliamente la preocupación de lo que puede pasar en Centroamérica. Para el 2008, pueden ver en la siguiente lámina, todavía América Latina en su conjunto va a tener un crecimiento bastante elevado, digamos, en términos históricos de alrededor de 4,5%, con diferencias entre los países, pero prácticamente todos están creciendo. Y para el 2009 ya veremos una fuerte desaceleración, ¿no? Segundo tema de los contenidos, los precios de la energía y los alimentos. Yo creo que
En el 2009, pero ya desde el 2008, Centroamérica enfrenta dos tremendos retos. Uno es, y yo creo que hoy por hoy puede que sea el más importante, es la disminución del crecimiento de la economía de Estados Unidos y su impacto en la actividad económica centroamericana. El otro gran problema son justamente los incrementos en los precios de los alimentos y las gasolinas, los combustibles en general. Pero me parece que el escenario ha cambiado de unos 4 o 5 meses para acá. ¿Por qué? Porque hace 4 o 5 meses estábamos viendo la escalada de precios de petróleo y alimentos y no había certidumbre sobre cuándo pudiera terminar esta escalada. Hoy, al menos en los últimos 3 meses, los alimentos, los granos básicos, todos ellos, maíz, trigo, frijol, sorgo y soya, han mostrado caídas importantes en sus precios. Y, como todos saben también, el precio del petróleo se ha desplomado en las últimas semanas. Si esta situación, digamos, no empeora, es decir, no hay un repunte importante del petróleo ni de los alimentos, creo que esta es una buena noticia para Centroamérica. Y por lo tanto, probablemente hoy, a diferencia de hace 6 meses, la preocupación central es cómo evitar o cómo atemperar el descenso en el crecimiento de los Estados Unidos. En la lámina siguiente hay un intento de explicación de los factores que están determinando los incrementos de los precios, pero no voy a entrar en eso. Hay demanda, hay oferta, hay elementos estructurales, elementos de competencia oligopolística, pero no voy a entrar en eso. Lo que quisiera ver es que en la siguiente lámina mostrarles la fuerte dependencia sobre las importaciones de alimentos que muestra Centroamérica, todos los países que están ahí, está incluida también en la lámina la República Dominicana y México, y en 3 granos básicos que son trigo, maíz y arroz. El cálculo de las importaciones respecto del consumo aparente, como ven, muestra altos niveles de dependencia sobre importaciones de estos alimentos. En el caso del trigo es prácticamente total, en algunos casos el maíz también es fuerte, el arroz, en fin, en mayor o menor grado hay una fuerte dependencia alimentaria. Pero también las importaciones de crudo son una dosis, un elemento muy importante de los gastos en inversiones que tiene que hacer América. Todos los países son importadores netos y 2 láminas después van a ver un gráfico en donde se muestra cómo la factura petrolera ha venido elevándose en relación al Producto Interno Bruto hasta llegar a un porcentaje estimado de alrededor del 10% del Producto Interno Bruto centroamericano que representa la factura petrolera. Esta factura petrolera y las importaciones también en la lámina siguiente se han venido elevando. Aquí en esta lámina tienen datos del 96, 2007, 2008. En este caso son importaciones de alimentos y energéticos de los Estados Unidos, también vienen en ascenso. Y la siguiente lámina tienen la dinámica del crecimiento de las importaciones de los principales cereales entre el 2000 y el 2007, que hace Centroamérica. Aquí viene por país. Como ustedes ven, en la mayoría de los casos son tasas de crecimiento de 2 dígitos, son tasas anuales en promedio 2002-2007, de modo que es clara la importancia que tiene dentro de la canasta importadora los alimentos y los energéticos. En la siguiente lámina ven esto que les decía al principio de una cierta tendencia a la disminución del índice global de precios de los alimentos que calcula la FAO, índice que tiene como base el promedio del 98 al 2000 igual a 100, y que en el 2000 estaba en 90. Hoy, aún con ese descenso de los últimos meses, a septiembre del 2008 está en 190, o sea, todavía el doble de lo que era en el año 2000. Y en la siguiente lámina tienen los componentes de este índice de precios que saca la FAO, que son carne, productos derivados de la leche, cereales, aceites y grasas y azúcar, ¿no? Hay una tendencia, es cierto, a un atemperamiento, una disminución de los precios, lo cual, insisto, para la región de Centroamérica es excelente noticia. En la siguiente lámina ven ustedes la tendencia de la tasa de inflación en los países
Aquí tenemos a toda América Latina, esto lo van a tener ustedes y lo podrán ver más en detalle. Ahí están todos los centroamericanos también, pero lo que hay que notar es que el disparo que está teniendo la inflación en este año se debe fundamentalmente al incremento en el precio de los alimentos. Hay un componente, sí, de los precios de los energéticos, pero en general los gobiernos están aplicando subsidios tanto al transporte como a la gasolina para evitar un efecto aún mayor de la inflación, ¿verdad? Entonces, tenemos en muchos países tasas de 2 dígitos, y aquí hay un efecto claramente importante, por eso insisto, bueno que se debe tener la baja de los precios. Y quisiera mostrarles un ejercicio, quiero aclarar, hipotético, porque cuando hemos hablado con autoridades de repente nos dicen que esa es lo que la predicción de la CEPAL. No, es un ejercicio hipotético que toma en cuenta la información de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares y que con una serie de supuestos nos permite anticipar cuál pudiera ser el efecto sobre los niveles de pobreza de los incrementos que están teniendo los precios de los alimentos. Entonces, las condiciones del ejercicio, por favor, vean, es una lámina en donde hay 3 gráficos. La pregunta es, para cada uno de los países, y utilizando, insisto, las encuestas de ingreso-gasto, ¿cuál pudiera ser el efecto en pobreza de un incremento promedio? Se hacen simulaciones para los diferentes países, pero a nivel de Centroamérica se supone un incremento promedio de 15.8% en los precios de los alimentos a lo largo del 2008, y resulta que eso pudiera dar como resultado un incremento de casi 3 puntos porcentuales en el coeficiente de pobreza total. Esto suponiendo aún que habría incrementos en los ingresos en los países entre 2.2 y 6.3%, 2.0, perdón, y 6.3%. ¿Qué es lo que tienen ustedes del lado izquierdo arriba en la lámina? En donde para cada uno de los países tiene los cambios que estamos suponiendo en los precios de los alimentos al consumidor, no son los precios al productor, son al consumidor. Y en el siguiente segmento de cada laminita de cada país, tienen ustedes un supuesto de incremento que haría en los ingresos promedio en cada país, ¿no? Entonces, eso generaría un incremento de la pobreza de 3 puntos porcentuales aproximadamente, que en términos de millones de habitantes son más de 2 millones de habitantes que pudieran caer en pobreza. En la parte del lado derecho de la lámina tienen ustedes lo que tendría que aportar el Estado o alguien, donaciones, lo que ustedes quieran, en dólares o pesos centroamericanos, como le quieran llamar, utilizándolo como un numerario, para compensar ese menor ingreso que estarían teniendo las familias por justamente los mayores precios de los alimentos. El resto de la presentación, para no pasar el tiempo, tiene que ver con los efectos que se esperarían por la desaceleración de los Estados Unidos. Desde luego que técnicamente todavía no tenemos una recesión, pero yo pienso que es bastante factible, una probabilidad elevada, y por lo tanto habría un efecto importante sobre la dinámica de crecimiento de Centroamérica. Hay una lámina mucho más adelante en donde se ve el tipo de productos que exporta. Como no las tengo numeradas, es como en la lámina, unas 1, 2, 3, 4, la quinta antes del final, que dice The Importance of the United States Market and the Role of Non-Readdressable Exports in the Short Run. Ahí la idea es simplemente, dada la estructura de las exportaciones de los países centroamericanos a los Estados Unidos, que está concentrada en productos de la maquila, la inferencia es que ante una desaceleración importante de los Estados Unidos pudiera ser difícil para los exportadores centroamericanos redireccionar sus productos hacia otros mercados. Caso distinto es la hipótesis de países como Venezuela, cuyo producto principal de exportación a los Estados Unidos es el petróleo, y que por lo tanto pudiera, ante una baja en la demanda de los Estados Unidos, introducir su petróleo en otros mercados. Entonces, y claro, ahí en la lámina también ustedes pueden ver
el porcentaje de las exportaciones totales de cada país centroamericano que está explicado por las exportaciones a los Estados Unidos. Y en todos los casos son números entre el 30 y el 50%. No es tan importante la dependencia como en el caso de República Dominicana y México, pero sí es muy importante. Y para terminar, creo que Centroamérica pues realmente enfrentará un periodo difícil. Estamos claros que la situación de los subsidios a la energía, a los alimentos, a través de los programas de transferencia condicionada son una medida a nuestro juicio muy acertada, porque en un principio los principales efectos se concentraron en las familias pobres y los coeficientes de pobreza en países como Honduras, como Nicaragua, como Guatemala son muy altos y es importante evitar un deterioro fuerte de los logros que logró la región en el periodo 2003-2007 en cuanto a disminución de la pobreza. Entonces hay una coyuntura complicada y que tendrá que, a mi juicio, cuidar una ejecución macroeconómica de la política macroeconómica con cuidado. En la medida de lo posible, sí, a mi juicio, tendría que haber un mantenimiento de los programas sociales para evitar que la pobreza ascienda. Ahora que se están reduciendo los precios de los alimentos, de los energéticos, pudiera ser opción de ir retirando los subsidios paulatinamente y darle un respiro también a unas finanzas públicas muy atribuladas. Así es que yo ahí lo dejo y estaré muy dispuesto a contestar sus interrogantes y sus comentarios. Muchas gracias, don Jorge. Ha sido usted muy puntual. Y sin más, le paso la palabra a nuestro próximo expositor, Patricia Vázquez. Bueno, muchas gracias. I think I had prepared this presentation in English, so I will switch to English. No switch problem. to English. And I must apologize, I don't have some nice those nice charts, but my computer decided to go on strike yesterday, so I'll try to be as clear as possible without the charts. And what I'm going to talk about today here is about energy issues in Central America. And when we talk about energy in Latin America, we normally tend to focus about the geopolitics of energy. We tend to think about whether it is a good idea for President Chavez from Venezuela to expand his oil diplomacy in the region, or whether what the effects of energy security are going to be for the United States to depend on Venezuelan exports. But we usually tend to forget about what we're talking about today, about these countries in Central America, which are, in the end, the countries that are on the other end of the spectrum, the countries that are getting the full blow of energy prices when the price of oil is so volatile, like we've seen in the past months. All 6 countries, just to give you a little bit of background very quickly, all 6 countries are importers of oil. They import around 300,000 barrels of oil per day. And just to get a little bit of an idea of how much that is, by comparison, Chile consumes 245 barrels of oil per day. So it's almost one country consuming what the whole region consumes. In the same way, Venezuela, which is Latin America's one of the main producers, they produce around 3 million barrels of oil per day. So all that to say that Central America does not really import that much in terms of volumes of oil. Now, in terms of the import bill, that is very high, especially when the price of oil reaches the levels that we've seen in the past months, at least before the past 2 weeks. And like it was said here before, Central America is spending around 10% of its GDP as a region on imports of oil. In the case of Nicaragua and Honduras, they are probably in the worst situation because their import bill goes up to as much as almost
12% of GDP. And it's been going up since in the 1990s. Honduras and Nicaragua more or less imported between 5 and 7% of GDP on hydrocarbons, and now they're up to almost 12%. So that's a big bill for them. Normally, oil products go into transportation and electricity. And again, to show a little bit about how these countries are dependent on oil imports, Nicaragua alone uses fossil fuels for 80% of their electricity. That's very high. That means that their electricity matrix is not diversified that much. Honduras, a little bit less, 66%. Guatemala, 54% of fossil fuels into the production of electricity. And Costa Rica is in a bit of a better situation because they use just 6% of the GDP on imports of fossil fuels for electricity, just because they use a lot of hydroelectricity. As a whole, the region depends on oil product imports for 45% of their energy needs, and that is increasing. In terms of oil producers, the only country in the region that produces oil is Guatemala. This is if we don't include Belize, and we won't include it in the analysis. Belize does produce also, but and Guatemala produces around 22,000 barrels per day of oil, but that is not nearly enough to meet their consumption, which is around 74,000 barrels. Now, they have reserves that are estimated at around 90 million, so they could develop a bit of their upstream production, and that I'll go into that a little bit later. Their oil imports come mainly from Venezuela, the United States, Mexico, and to a lesser extent other regions, other countries in the region like Ecuador, for example. And it was mentioned a little bit earlier that these countries have some preferential price agreements that are very, very useful for them to be able to reduce their import bill. And just to name them very briefly and quickly, there are 3 agreements at this point. One of them is the San Jose Agreement, which was signed in the 1980s, and by this agreement, they import 160,000 barrels per day from Mexico and Venezuela. And they're given loans to pay 20 or 25% of the total bills in a long period. And then there's the Caracas Agreement, by which Venezuela sells 80,000 barrels per day. And again, they can pay in 17 years at 2% interest rate. And then there's the Petrocaribe Agreement, which is the most interesting one. And this, Chavez created it in 2005. And by this agreement, Venezuela sells products and oil to these countries, which can pay back the 40% of what they buy in 3 months, and the remaining 60% in 25 years at 1% interest. So those are very, very interesting terms. And I think someone said before that even countries that are not that politically friendly with Venezuela now, they have decided to go into the scheme just because they need to, especially when the price of oil reached $145 per barrel. Also, this Petrocaribe agreement comes with development fund. Venezuela is contributing around $50 million to that fund, which has projects for economic and social development. So that's interesting in that respect too. Now, the main concerns for these countries in terms of their energy situation, of course, one of them is that they are importers of oil and oil products, and they need to, at some point, try to diversify their energy mix so as to be able to reduce that dependency on imports. Another 2 concerns
are the fact that they have a low refining capacity of less than 100,000 barrels per day, which creates a bit of a strange situation. For example, in countries like Guatemala, which produces oil, but they don't have the refining capacity, so they have to export their oil and they have to import products, which are more expensive. So that doesn't help their bill. And then the third point of concern is the fact that that refining capacity and the storage are both in the hands of a few private investors. And this creates a bit of a constraint for governments, and I will go into that in a little bit, about why that is a little bit of a constraint. Just to give a quick background of what I have just said, for example, in Nicaragua, Exxon owns the only refinery. They also own the storage terminals and the pipelines to distribute the products to end consumers. This creates a bit of a weird situation. There are, for example, smaller distribution companies in Nicaragua that, to be able to distribute their products, they have to either pay Exxon to use their lines, which is not cost effective for the smaller companies, or they have to go by trucks, which in a country where the road network is not as well developed, it's sometimes time consuming and less financially effective. In the case of Guatemala, El Salvador, Honduras, and Panama, there's a similar situation. The downstream is controlled by three companies, Shell, Exxon, and Chevron. They run the operations and they own the infrastructure. Costa Rica is the only difference. The government has a monopoly. The government runs the whole chain of the downstream production. Now, why did I say before that this concentration in a few creates a bit of a problem for governments? Because, in my view, it reduces the capacity of governments to act in cases of high oil prices. And I will give you a couple of examples that will illustrate this, I hope. Last year, Honduras, the government, they tried to import oil in bulk so as to reduce the price of the oil. That was when the international price of oil was very high. And so they made a deal with Conoco to buy from them 17 million barrels of oil. The problem was that the government did not have storage capacity of their own. So they were obliged to make a deal with the companies that owned the storage capacity, but the companies were not necessarily interested in lending their storage capacity to the government. So that scheme failed. Another similar example was in Nicaragua. They also made a deal with Venezuela to import 8 million barrels of oil at preferential prices, but they didn't know where to put it because they didn't have the storage capacity. So they had to go to Exxon, and there was a bit of a dispute there. The government of Nicaragua tried to expropriate, or they actually did expropriate at some point, their storage tanks because they were basing their actions in a law in Nicaragua that allows for expropriation in case of national needs. Well, there was a bit of a legal and political debate there. In the end, they reached an agreement by which Exxon is going to lend or to loan the storage capacity to the government. But basically, this concentration in a few private actors a lot of times acts as a deterrent for governments to be able to take action to reduce, to minimize the effects of the high prices of oil. Now, in terms of what these countries could do into the future to be able to reduce their dependence on imported oil, well, they could produce their own oil. But sure, this is easier said than done. It takes a lot of time, a lot of money. Some of the countries are doing a lot to try to increase their potential for becoming producers. For example, in Nicaragua, they're giving out licenses offshore, both in the Atlantic and the Pacific.
And they even created a Ministry of Energy last year. That shows how serious they are in trying to develop their upstream. There's even a company in Nicaragua that last year announced that they had made an onshore discovery. Of course, that still has to be declared commercial, and that there's enough oil there to turn it into a commercial deal. Guatemala also, they're giving out licenses. They started giving out offshore licenses because their onshore fields are already mature, and they also have some environmental issues there. In the downstream, how they could become more independent for refining, how can they increase their refining capacity? There's this project that has been on for some years now, to build this big refinery, 350,000 barrels per day, but it doesn't seem to pick up. The project has a lot of issues. First of all, Mexico had committed the oil to the refinery. It was about, I think, like 150,000 before, 200,000. Now they committed less, 80,000, because Mexico is having its own issues with oil output going down. And then, of course, the costs of the refinery, which have been estimated at some $7 billion. It is difficult to find investors that will take up this cost, especially because Central America is not a large enough market to compensate for the investment. So this project is not flying that much. Some of the risks that I see in developing their upstream and downstream. One is the risks of the unknown. There's not much exploration that has been done, so we don't know if there's oil and how much there is. There are territorial disputes that someone named before. There's environmental issues. There's lack of clear investment rules, except for Guatemala, that has some of the most advanced legislation for hydrocarbons investments. Some countries, for example, Honduras doesn't even have a hydrocarbons law, so that would need to be improved. There are some projects to bring in gas into Central America. These countries don't consume gas because they don't have the capacity they don't have the infrastructure and the gas networks to be able to distribute the gas, and that would be it will be cheaper, it will be cleaner. So there are several projects. One of them is for importing gas as liquefied gas, but this would be a major project. It would call for building regasification plants, probably in Costa Rica and El Salvador. There are issues on this. LNG is very expensive. There's not that much LNG in the world market that for having spare capacities for the Central American market. The two most cost-effective options would be to import LNG from Peru and Trinidad, which are already producing, but these countries already have their LNG committed to other markets, so they would need to develop more gas. So this is a long-term and probably expensive option. Another option that has been going around for a long time also is developing gas network infrastructure that would go down through each of the countries, bringing gas from Mexico in the north and from Venezuela or Colombia in the south. Now, this project is also a little bit problematic. Well, for one thing, there's not enough gas in the region. Mexico is having its oil output is falling. The associated gas is falling too. Venezuela is sitting on the largest gas reserves in the region, but they haven't yet developed them. In fact, they're importing gas from Colombia, so the gas is not there for the moment. Of course, there's all the environmental issues about having a network of gas pipelines going through the whole region. So that's also a little bit of a long-term project.
Countries are developing renewables, trying to go into developing renewables as a way of replacing imports of oil and products, and there's a lot of potential there in terms of developing ethanol from sugarcane, especially in Guatemala, which is the #1 sugar producer. Nicaragua has plans for using renewable projects to replace fossil fuels by 2011. So there's a lot of things going on in that respect. It's not going to be tomorrow, but maybe in the long run, it's going to help. Now, and to end and summarize, what I think are some of the key issues in Central America are, in the long run, again, the diversification of their energy mix so that they will be able to depend less on oil and oil products. For example, today when we talk about the drop in the price of international oil for Central America, that's a very good news because their import bill is going to go down. But that's very good today. In the future, in the medium term, when the price of oil is expected to recover after the financial crisis, then they're going to go back into the same situation of having high import bills. So they need to somehow break that dependence on the volatility of oil prices. One way they could do that is to, in the long run, is to try to develop what I think they lack today, a long-term energy plan, setting priorities and setting basically where they want to get to in terms of their development of their hydrocarbons industry. For the moment, what they're doing is, in general, mainly trying to find solutions to their most emergencies, rather than having a long-term plan agreed with companies and governments, etc. And in the short run, also, it would be better off if these countries could open up their energy market to more competition for importing, competition for marketing, because this, of course, would help reduce the price of oil and give the energy sector more efficiency. I think Thank you very much, Patricia. Without further ado, Jorge Asturias from OLADE. First of all, thank you for the invitation. I'm going to give my presentation in Spanish, if please apologize. Un poco para presentarle la situación actual del sector energético en América Central. El contenido que traigo para hoy es información institucional, un poco de lo que hacemos a través de la Organización Latinoamericana de Energía, la situación del sector energético en América Central, el potencial energético regional y las políticas para el desarrollo e integración energética de América Central que están siendo impulsadas por los gobiernos actualmente y que están siendo apoyadas también por instituciones internacionales, y algunas conclusiones y recomendaciones sobre esto. En cuanto a la información institucional, OLADE es un organismo de carácter público intergubernamental. Estamos conformados por 26 países de América Latina y el Caribe, 12 son países de Sudamérica, 7 países del Caribe, 6 países de Centroamérica, un país de Norteamérica y un país participante, Argelia, en África. Nuestra visión es ser la organización política de apoyo técnico mediante la cual los Estados miembros realizan esfuerzos comunes para la integración energética regional y subregional. Y pues nuestra misión es contribuir a la integración, al desarrollo sostenible y a la seguridad energética de la región, asesorando e impulsando la cooperación y la coordinación entre los países miembros. En cuanto a la situación del sector energético en América Central, mencionar que únicamente Belice no forma parte de nuestra organización, así que los datos que voy a presentar en esta oportunidad son nada más de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Un poco de los indicadores macroeconómicos que ya fueron presentados por los anteriores panelistas. Centroamérica, una población de alrededor de 40 millones de habitantes. Vemos que la pobreza en la región va desde el 71.6% en Honduras, 56.2% en Guatemala, El Salvador 45.5%, Nicaragua el 45.8% y Costa Rica con el menos porcentaje de 22.9%. También mencionar que de esta población los países que más consumen energía por la población que tienen están ubicados en la parte norte de la región: Guatemala, El Salvador, Honduras. Las importaciones de hidrocarburos en millones de dólares fueron de alrededor de los 6.878 y las exportaciones en millones de dólares alcanzaron los 32.653 millones. En cuanto a la demanda de energéticos en América Central, esta gráfica presenta cómo está compuesta la demanda en la región. Vemos principalmente que el petróleo y los derivados alcanzan el 48% de la demanda. Luego le sigue la biomasa con el 34%, geotermia el 8%, hidroelectricidad el 6% y el carbón, mineral y coque alcanzan el 4%. ¿Cómo está organizada esta demanda? Pues el consumo principalmente está ubicado con el 51% en el sector transporte, luego sigue el 23% para la producción de electricidad, el 17% lo consume la industria y el 9% otros sectores. En cuanto a la capacidad instalada en Centroamérica por el tipo de planta en megavatios para el año 2006, vemos en esta gráfica que Costa Rica y Panamá generan electricidad a través de la hidroelectricidad, al contrario de los demás países, como es el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que consumen en un alto porcentaje derivados del petróleo para la generación de electricidad. La cobertura eléctrica total en porcentaje para la región, vemos que Costa Rica posee un 98.35% de cobertura eléctrica, la más alta en la región. Le sigue Panamá con el 93.2%, El Salvador con el 95.5%, luego Guatemala con el 85%, Honduras 67.2% y Nicaragua 69.2%. En cuanto a los precios promedio de los combustibles para el consumidor final en América Central, vemos que dentro del periodo de junio del 2006 a septiembre del 2008, pues la gasolina extra ha pasado de $3.68 el galón a 4.43%. La gasolina regular ha pasado de 3.42 a 4.24%, perdón. Y el diésel de 2.77 a 4.40 dólares el galón. Lo anterior, pues, es el reflejo de los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, hay que mencionar que con la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, pues ya se siente en la región las bajas en los combustibles. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, la gasolina extra está ahora a 3.78, la regular a 3.64 y el diésel a 3.63. Viendo este panorama de cómo está la situación en el tema energético, vemos también importante cuál es el potencial energético que posee la región y que no está siendo aprovechado. Creo importante mencionar que la región posee un importante potencial en el tema hidroeléctrico que no ha sido aprovechado. Un total para América Central de 37.701 megavatios. Además, posee también un potencial con otras energías renovables que alcanzarían los 349 millones de barriles equivalentes de petróleo. Esto por el lado de las energías renovables. Por el lado de los energéticos no renovables, como ya se mencionó, Guatemala es el único productor de petróleo. Belice también está produciendo una mínima cantidad.
se poseen alrededor de 476 millones de barriles equivalentes de petróleo, una relación reserva-producción de 85 años. En cuanto a la matriz energética en América Central, como ya se mencionó anteriormente, la demanda total, vemos que del periodo del 2003 al 2007, el potencial de electricidad en la matriz de energía se ha mantenido en un 6%. Sin embargo, vemos que el carbón mineral y el coque ha pasado del 2% al 4% en la demanda de la región, y la biomasa y los petróleos se han mantenido en alrededor del 48 y el 34%. ¿Qué políticas se está desarrollando la región para el desarrollo e integración energética en América Central? Como principal política vemos la recién aprobada Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020, donde ya la región se establece metas que deberán ser cumplidas alrededor de este año. Uno de los principales temas que aborda esta estrategia es el acceso a la energía por parte de la población con menos recursos. La meta es alcanzar el 90% de electrificación en cada uno de los países o en la región. También se han trazado metas en el uso racional y eficiente de la energía. Principalmente se busca reducir el consumo de la leña para generación de electricidad en un 12%, reducir el consumo de energía en un 12% en el sector residencial e industrial. Adicionalmente, se busca también el diversificar las fuentes renovables de energía y incluir el tema de biocombustibles en la matriz energética. Y por supuesto el tema de cambio climático es importante. Otro de los programas o proyectos que se desarrollan en la región pues son las interconexiones eléctricas, que viene a ayudar un poco a la demanda de energía. El tema del CIEPAC, que es el Sistema de Interconexiones Eléctricas para América Central, es un proyecto que viene de los años 70 y que pues está caminando y se espera que entre en funcionamiento el próximo año. Está la interconexión Guatemala-México, también un proyecto que se espera entre en funcionamiento el próximo año, y la interconexión Panamá-Colombia, donde ya se ha avanzado con los estudios para su implementación. Otro de los temas importantes es la matriz de acciones para la integración y el desarrollo energético de América Central. Esta matriz identifica medidas en el corto y en mediano plazo para fomentar la integración y el desarrollo energético. Hay 45 acciones identificadas en materia de eficiencia energética, acceso a la energía y cambio climático, integración, diversificación de la matriz y energías renovables. El grupo interinstitucional que apoya esta iniciativa está la Secretaría de Integración Centroamericana, la CIECA, CEAC, CECHAC, CEPAL, INCAE, el BCIE, el BID, AID y OLADE, por supuesto. Nosotros estamos apoyando a la región dentro de la matriz, específicamente en 5 proyectos importantes. Estamos apoyando a Guatemala en la conformación de la unidad encargada de los programas de eficiencia energética. En El Salvador estamos realizando un estudio sobre impacto de la introducción del gas licuado de petróleo para uso automotor, como una medida para diversificar también la matriz energética. Y estamos identificando proyectos de electrificación rural en Nicaragua y Honduras, los países que poseen los más bajos índices de electrificación. Asimismo, en Nicaragua, un plan para la reducción de pérdidas eléctricas. OLADE cree en la integración energética de las subregiones y estamos apostándole a este proyecto. Hemos iniciado con Centroamérica, la oficina en Guatemala para atender los 6 países. Pensamos incorporar posteriormente a México a esta subregión. Estamos por abrir el próximo año una oficina en el Caribe y atendemos también la parte de Sudamérica con nuestra oficina central en Ecuador. En cuanto a las conclusiones, podemos afirmar que Centroamérica es un importador neto de petróleo y derivados. Sus principales fuentes de suministro de hidrocarburos en América Central son Venezuela y Estados Unidos, como ya se mencionó. Creemos que las alzas en los precios del petróleo
se han reflejado principalmente en el sector transporte y las tarifas eléctricas. Hemos visto que en muchos países han prosperado las demandas de la población por las alzas y los países están reaccionando con subsidios principalmente al sector transporte y las tarifas eléctricas, como ya se menciona. Los gobiernos pues están reaccionando, han establecido medidas como sustitución de lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras como unas medidas de corto plazo. Han iniciado campañas de ahorro y uso eficiente de la energía y de los combustibles. La introducción del bioetanol para mezcla. Costa Rica es el país que ha avanzado con este tema y empieza ya incluirlo dentro de su matriz energética para el próximo año. Adicionalmente, es importante mencionar las alianzas que están teniendo los países con otros países, con México principalmente a través del Programa de Integración Energética Mesoamericana, con Venezuela, Petrocaribe, con Colombia, el tema de los biocombustibles y Brasil también para el tema de biocombustibles. Ya mencionado la Estrategia Energética Sustentable y la Matriz de Acciones para la Integración y Desarrollo de Centroamérica. Creemos que en América Latina y en el Caribe, países miembros de la región, se encuentran importantes recursos energéticos. Sin embargo, la distribución no es uniforme. Para aprovecharlo hacen falta políticas energéticas que impulsen la integración regional y subregional. La subregión requiere la diversificación de su matriz energética para la sustentabilidad energética y seguridad en el suministro. La eficiencia energética es un recurso que hemos visto que ha sido poco aprovechado en la región, que de ser institucionalizado ofrecería considerables ahorros para Centroamérica. Y finalmente también es importante mencionar que América Central es una de las subregiones que más avance tiene en materia de integración energética. Creemos que la consolidación de ese proceso potenciará los lazos comerciales y de servicios con otras regiones. Para finalizar, quisiera dejarles este mensaje que hemos institucionalizado en OLADE, en el cual pues se menciona que la energía más económica es la que no se consume y la más costosa es la que no se tiene. De su uso racional garantizamos suficiente abastecimiento. De la eficiencia se obtienen beneficios para el desarrollo sostenible de los pueblos con el fin de satisfacer necesidades indispensables de vivienda, alimentación, salud y educación y así disminuir la pobreza y conservar el medio ambiente. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Asturias. Our next speaker, Mr. Humberto López. You have the floor. Visto que los dos últimos panelistas lo hicieron en lenguas diferentes, yo lo que voy a tratar es de presentarles las filminas en inglés y les voy a hacer la presentación en español, si encuentro las filminas. Y bueno, déjeme también disculparme por haber llegado tarde. Ahora. Y agradecerles la oportunidad de venir aquí a hablar de los precios de la comida, sobre todo porque con el número de crisis que estamos teniendo por allá afuera estamos corriendo el riesgo de olvidarnos un poquito de esta problemática que se había generado no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo, ¿no? En aras de la brevedad quiero enfocarme en 4 puntos fundamentales. En primer lugar, mirar a ver hasta qué punto la crisis de los alimentos se ha acabado. En segundo lugar, mirando un poquito hacia adelante, cuáles son las expectativas que tenemos para los precios futuros. En tercer lugar, cuáles son los elementos distintivos de Centroamérica, en el sentido que esto es útil para ver cuáles son los posibles impactos y cuáles son las posibles soluciones que se pueden tener a la problemática. Y en cuarto lugar, reflexionar un poquito sobre qué cosas se podría hacer en el contexto de Latinoamérica. ¿Se ha acabado la crisis de los alimentos? Pues bueno, lo cierto es que uno puede decir tranquilamente que no. Lo que tienen aquí es la evolución del índice de precios de la comida que genera el Banco Mundial desde desde el año 2000 hasta el último número de septiembre, y lo que pueden ver es que ciertamente en los últimos meses, sobre todo después de junio, pues ha habido un poquito una mejora. Vamos a ver, ha habido un poquito una mejora en los precios, han caído un poco.
claramente los precios están todavía al nivel que estaban a final del año 2007, lo cual quiere decir pues que bueno, que la problemática todavía está presente. A finales del año 2007 fue cuando se empezó a poner la problemática de los precios de la comida. Estamos todavía con ese nivel de precios. Quizá algo que toca mucho más a Centroamérica es qué está pasando con los precios de los alimentos en Centroamérica. Lo que tienen en esta gráfica es para los 6 países de la región centroamericana la inflación de los precios de la comida, esa es la línea roja, y la inflación del índice de precios al consumidor normal, publicado normal, que es la línea punteada. Y lo que pueden ver es que hay unas diferencias bastante importantes. En el caso de Costa Rica, la diferencia entre los precios de la comida y el índice de precios al consumidor es aproximadamente 15 puntos. Si miramos la evolución de los precios de la comida en los diferentes países, pues vemos que en Costa Rica y en Nicaragua pues hay inflación del precio de los alimentos de en torno al 30%, en el caso de Honduras 20%, y luego ya en los casos de El Salvador, Guatemala y Panamá estamos hablando con inflación del 15%. Piensen un poquito en qué es lo que puede ocurrir a las familias si los salarios y los beneficios se ajustan en función del índice de precios al consumidor y uno tiene que afrontar el índice de precio de la comida en la calle, que es lo que realmente está ocurriendo. Lo que va a ocurrir es que tienes una pérdida de poder adquisitivo, porque la velocidad con la que sube tu ingreso, que es la que te la da el IPC, es más pequeña que la velocidad al que sube la comida, ¿no? Y esto se está complicando un poquito más. Pues porque estamos teniendo una crisis global pues que se está empezando a sentir en Centroamérica. Lo que tienen aquí es el índice mensual de actividad económica. En cada país se llama de una manera, pero les permití el lujo de llamarles del mismo modo aquí. Y lo que pueden ver es qué es lo que está ocurriendo. Claramente estos índices, cuando apuntan hacia el sur, quiere decir pues que las cosas se están empezando a complicar. Y lo que pueden ver es que aparte de la volatilidad, con la excepción de Panamá, donde hay que reconocer que el país está aguantando bastante bien, en parte porque el sector de la construcción está tirando muy fuerte, en parte por el canal, pero en los otros 5 países lo que estamos viendo es que estos índices están apuntando hacia abajo, ¿no? En el caso de Costa Rica hemos tenido unas caídas bastante fuertes en los últimos meses, igualmente en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen muchísima más volatilidad, pero aún así todo lo que tenemos apunta hacia abajo. Entonces tenemos, por una parte, los precios de la comida están subiendo muy fuerte, por otra parte, la parte de la economía, esto es la economía real, nos va a decir cuáles van a ser los ingresos de las familias durante posiblemente el próximo año, lo que estamos viendo que se está frenando. Y si a esto ya le sumamos lo que está pasando con las remesas, efecto de la desaceleración del mercado de trabajo en Estados Unidos y efecto de que los trabajadores emigrantes que están aquí pues cada vez tienen más problemas para mandar, pues nos vemos en una situación bastante complicada. En el mes de agosto, que es el Valle Este y esta observación para Honduras, las remesas tuvieron un crecimiento negativo con respecto al agosto del año 2007. Honestamente, es la primera. Yo llevo monitoreando estas cosas desde el año 2000. Es la primera vez que hemos observado un crecimiento negativo en las remesas en estos países. Es cierto que en el mes de septiembre las cosas se han recuperado un poquito, sobre todo en El Salvador y en Guatemala. Para Honduras no lo tenemos, pero bueno, no habría que dudar que nos íbamos a encontrar en una situación parecida. Pero claramente las tendencias están apuntando hacia abajo. Nos estamos encontrando no solo los precios de la comida, sino la parte de ingresos, sino las remesas que están afectando al ingreso de las familias. Alguno de ustedes me podría decir, bueno, sí, que la comida es cara y que lo siento, eso ya lo siento yo todos los días en el bolsillo, no hace falta que me lo hagas con presentaciones y con gráficos tan bonitos. A mí lo que me interesa saber es qué es lo que va a pasar mirando hacia adelante, ¿no? Y aquí ciertamente que la verdad es que la bola mágica que utilizamos para mirar a los precios de futuro cada vez está un poquito más gris, ¿no? Y eso que cambiamos los precios últimamente casi todas las semanas, ¿no? Pero les voy a dar un poquito cuál es lo que estamos pensando esta semana, que no es posiblemente ni lo que pensábamos ni la pasada ni lo que igual pensamos la siguiente, ¿no? Cuando empezamos con la problemática de los precios, una manera de analizar la situación fue tratar de descomponer la evolución de los precios en 3 componentes. Por una parte, los precios de la comida estaban afectados por factores especulativos, había mucha liquidez en un determinado momento en los mercados de capitales y parte de esta liquidez pues se fue a los mercados a los commodities, a los mercados de materias primas, y eso claramente ayudó a que los precios subieran tan fuerte como subieron. Por otra parte, estaban aspectos cíclicos, tanto por la parte de la producción. De un momento teníamos problemas en Ucrania, tuvimos problemas en Australia,
Asia, hubo problemas también en algunos países europeos que afectó negativamente la producción de granos, y había también problemas un poquito posiblemente por la parte de la economía real. La economía estaba andando muy fuerte. El año pasado es uno de los años que ha habido más crecimiento en el mundo de los últimos 30 años, y eso afectaba también al consumo de petróleo, que a la vez afectaba el precio del petróleo, que a la vez afectaba a los precios de los alimentos, ¿no? Y en tercer lugar, pues está la componente estructural. Hay que reconocer que hay países que están saliendo de la pobreza, están consumiendo más comida, hay países que están cambiando la dieta por cambio de proteína vegetal a proteína animal, la demanda de la proteína animal, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos de estos elementos ya no están ahí. Es decir, ahora no podemos decir que los mercados de capitales hay mucha liquidez en los mercados de capitales, cualquier otra cosa menos liquidez. De hecho, no hay liquidez en los mercados de capitales, por lo que hablar de especulación sería complicado. Hablar de componente cíclica, pues en estos momentos el precio del petróleo está como más o menos $80 por debajo de lo que estaba a mitad del año pasado, o sea que eso está también ayudando. Los componentes estructurales no han cambiado, los componentes estructurales están ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, estamos viendo que en principio nuestras proyecciones de precios han ido bajando. Lo que tienen aquí es el precio de los índices de futuros para entrega en el año en diciembre del 2009, para entrega dentro de 16 meses, y cómo han evolucionado desde julio más o menos hasta el viernes, porque el gráfico está sacado el fin de semana, ¿no? Entonces lo que ven aquí es que más o menos desde julio y hasta mitad de agosto, por el precio futuro del trigo, pues se encontraba entre 900 y $1.000, y no sé cuál es la verdad la unidad de medida que utilizan para estas cosas, ¿no? Pero bueno, a partir de mitad de agosto pues empezó a caer y ha llegado a 598. Esto lo pueden ver ustedes para entrega en diciembre del 2009, en julio del 2009, en julio. Cambian claramente los precios, ¿no? Es decir, dependiendo de cuál es el futuro que uno toma, va a ir cambiando los precios. Pero lo que estamos viendo es que desde más o menos mitad de agosto, los precios que nosotros esperamos pagar por una determinada cantidad de trigo en un determinado año, de nuevo esto es diciembre del 2009, han ido bajando. Esto es maíz. Más o menos cambia un poco la figura, pues era menos estable hasta mitad de agosto, pero a partir de mitad de agosto empezamos a ver una caída con un poco de frenada en torno a septiembre, y luego ha seguido cayendo. Es decir, las expectativas de precios son a la baja en este momento, de los precios de la comida. A la baja, pero recuerden todavía que estamos hablando de precios de futuro, y que estamos hablando del nivel de precios del 2007, que no estamos hablando de precios bajos, estamos hablando de precios altos. Sin embargo, cuando miramos cuáles son las expectativas en los precios de futuro, y aquí es hoy, qué es lo que alguien que va a comprar o trigo o maíz va a tener que pagar para entrega en diciembre del 2008, que es la primera barrita, en marzo del 9, en mayo del 9, en julio del 9, en septiembre, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo es una subida. Y es una subida bastante importante, porque si se dan cuenta, aquí estamos cerca de 500 y aquí estamos por encima de 600. Estamos hablando de subidas de en torno al 20% desde ahora, diciembre del 2010, que son en 2 años. Entonces, dos cosas. Para cada punto en el tiempo estamos esperando bajadas. A lo largo del precio estamos esperando subidas. ¿Qué es lo que quiere decir eso también? Estas son proyecciones con las que está trabajando Banco Mundial, las últimas con las que se está trabajando de precios de maíz, del trigo, maíz, arroz, etcétera. Y lo que pueden ver es que el 100 es un índice, aquí no es el precio de una unidad. Después de las subidas fuertes que hemos observado en el año 2008, se espera un relajamiento en el 2009, y a partir de ahí un poquito de subida. No entren mucho en el número 5, el 6 o el 0,3, porque posiblemente eso no va a ser muy útil. Lo pueden ver también con la comida. Subida en el 2008, bajada para el 2009, y a partir de aquí de nuevo subida en adelante. Quédense con un número. En el año 2015 estamos esperando los precios todavía más altos que en el año 2007. De nuevo, el año 2007 era el primer gráfico que les monté, tenía ya precios muy altos. Es decir, el problema está allí todavía. ¿Qué es lo que podemos decir de Latinoamérica? ¿O qué es lo que es diferente de Latinoamérica? ¿O algunas características fundamentales? Pues les voy a mencionar 6 cositas rápidamente, y ya para pasarme rápidamente luego a las conclusiones. En primer lugar, pues que los países centroamericanos pues son exportadores netos de comida. Entonces, pues uno se esperaría, caramba, pues si eres un exportador neto de comida, el precio de los alimentos ha estado subiendo, pues tienes que estar muy bien, ¿no? El problema es que la comida es muy heterogénea, y lo que ocurre
es que cuando miramos a los precios de diferentes alimentos, granos, grasas y aceites, arroz y otras comidas, pues lo que pueden ver es que ha habido una diferencia bastante importante. Los granos, los aceites y el arroz han subido mucho, el resto de los alimentos ha subido muy poco. Y el problema aquí aparece pues porque Latinoamérica exporta el cuadrante que está allí en la parte sureste, importa de los otros 3 cuadrantes. Es decir, aunque sea un exportador neto de comida, pues encuentra que lo que importa son los bienes que han subido mucho de precio y lo que exporta son los bienes que no han subido mucho de precio. Con lo cual, pues bueno, eres un exportador neto, pero tienes un problema. El segundo elemento es que cuando se empezó a hablar de los bienes de la comida, pues una de las discusiones que había era, bueno, esto es un problema fundamentalmente urbano, ¿no? Es decir, la parte rural, viven de la agricultura, van a estar muy bien. En el caso de Latinoamérica, de Centroamérica, y me atrevería a decir que en más países que Centroamérica, el problema ha sido un problema tanto rural como urbano. Cuando uno mira si las familias son productoras o consumidoras de alimentos, en el caso de Centroamérica lo que vemos es que tanto en el sector rural como en el sector urbano son consumidores netas en grandísimas proporciones. A nivel nacional, los datos que tenemos aquí son de Nicaragua, Guatemala y Honduras, por lo que vemos es que aproximadamente el 90% de las familias son consumidores netas. Es decir, una subida de precios de la comida al 90% de las familias en estos países les pega duro. En la zona urbana son muchos más, entre el 94% en Guatemala, casi el 100% en Nicaragua. Pero si se dan cuenta, incluso en la zona urbana, estamos hablando de por lo menos 3 de cada 4 familias siendo consumidoras netas, y el caso de Nicaragua, donde el 80% de las familias son consumidoras netas. El problema no es un problema únicamente urbano, es un problema urbano quizá más marcado, pero es un problema tanto urbano como rural. Tercer punto que les quería tocar es que, pues claramente, la subida de los precios de los alimentos le toca a todo el mundo, ¿no? Al final todo el mundo come, pero claramente la proporción que uno gasta en alimentos es diferente entre ricos y pobres. En el contexto de Centroamérica, una cosa que hemos observado es que los pobres tienden a gastar en comida más del 50% de su ingreso. Solo por comparación, el quintil más alto viene a gastar aproximadamente el 30%. Es decir, los precios de la comida, una subida en el precio de la comida le va a pegar a todo el mundo, pero a los pobres les va a pegar mucho más. Y esto se puede ver, un ejercicio que hicimos en el banco, y que a mí me gusta mucho, es que calculamos, aparte del índice de precios al consumo, que es la línea azul y es la que vimos antes, es el índice de precios al consumo de los pobres. El índice de precios al consumo de los pobres, lo que hicimos es, los pobres consumen cosas diferentes que los ricos, es decir, que un Mercedes o un Cadillac suba mucho de precio, pues normalmente a los pobres no les afecta mucho, pero que suba el precio del grano sube mucho, ¿no? Les afecta mucho porque es muy presente en su bolsa de consumo. Y lo que pueden ver ahí es como los precios que los pobres están sufriendo son bastante más altos. En algunos casos estamos hablando de incluso 3%. Solo para darles una idea de qué quiere decir 3% en este contexto. 3%, si los ingresos de los pobres se ajustan con el índice de precios al consumo normal y ellos tienen que vivir con el índice de precios al consumo verde, pues equivale a una caída del ingreso real de un 3%. Y cada punto por ciento de pérdida de poder adquisitivo para los pobres pudiera decir un 1,5%, entre un 1,5 y un 2% de pobreza adicional en cada país. Estamos hablando de grandes números. Si a alguien le dicen que el crecimiento este año sube del 3 a 6%, dice, caramba, este número es muy grande. Bueno, es lo mismo que estamos viendo aquí. Un 3% de diferencial entre esas dos líneas es equivalente. Cuarto punto que les quería tocar es, ya que se puede echar la culpa a los precios de los alimentos de fuera, al etanol, podemos echar culpa al resto del mundo, pero lo cierto es que hay una serie de bienes en Latinoamérica que tienen unas tarifas de importación que son prohibitivas. En algunos casos, no tengo ahí el bien, pero hay un bien en un determinado país que tiene unas tarifas de importación del 90%. Hay productos como el arroz que son muy utilizados que tienen tarifas de importación de entre el 12 y el 60%. Es decir, hay problemas claramente que vienen de fuera, creados fuera, pero hay parte del problema que se está generando también dentro.
En la misma vena, cuando miramos al diferencial de los precios de la comida entre los diferentes países, 14% más o menos en El Salvador, 32% en Nicaragua, pues es muy difícil decir que todo lo que estamos observando es importado, ¿no? Estos países, pues bueno, son diferentes, pero la dieta no es que sea muy diferente entre los diferentes países de Centroamérica, ¿no? Si los que hayan viajado allí, pues lo ven que lo que con las diferencias, pero se parece. No estamos comparando a Honduras y Argentina, claramente que las dietas son muy diferentes. Y lo que es muy raro es que si es todo efecto del factor precio importado o factor precio exógeno, no puede haber estas diferencias. El problema es que cuando uno mira cuál es la componente del precio de la comida por sí misma en el precio de venta al público de un bien alimenticio, pues la comida puede llegar como mucho al 50%. El resto son aspectos de logística, el transporte por carretera, el alquiler de la tiendita, los impuestos, etcétera. Hay un montón de componentes que son muy importantes y claramente si yo tengo inflación en la componente no transable, de nuevo, alquiler, el transporte, etcétera, etcétera, me va a afectar aquí. Y no es raro que los países que tienen más alto inflación en los precios de la comida son los países que también tienen más alta inflación, sobre todo, ¿no? Pero bueno, esa es otra película que no quiero entrar ahí. Y finalmente, hay otro tema que, bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido porque siempre genera un poco de problemas, ¿no? Cuando uno habla de las soluciones a la comida, pues uno está hablando, pues bueno, lo que tenemos que hacer es invertir en agricultura. Y lo que hay que darse cuenta un poco es que cuando un país es muy chiquito, pues no es capaz de afectar a los precios globales. A los precios que uno ve del trigo, pues no se ponen en Honduras o en Nicaragua, se ponen en Chicago. Entonces, que los hondureños produzcan más trigo, asumiendo que pudieran producirlo porque no está su ventaja comparativa allí, pues la verdad es que producirían más trigo y se beneficiarían de los altos precios, pero no iban a afectar al precio del trigo en Honduras. Entonces aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno es utilizar las fuerzas de mercado para beneficiarse de ellas, totalmente de acuerdo, y otro es pensar a producir más trigo como un elemento de seguridad alimentaria, y eso ya hay que tener un poquito más cuidado. La excepción por ahí puede ser, pues si estamos hablando de frijoles, si estamos hablando de maíz blanco, etcétera, pues que es muy local, tanto la producción como el consumo, y entonces la producción ahí sí que puede afectar al precio. Esta es la última ya, transparencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a ir muy rapidito también. Algo que yo creo que en el banco lo estamos repitiendo hasta la saciedad y todavía no nos vamos a cansar. Lo primero es evitar intervenciones que nos vayamos a arrepentir más tarde. Y esto sobre todo ahora que estamos observando que vienen otras crisis y que las cosas se pueden complicar un poquito más, pues yo creo que es importante, ¿no? Los subsidios no focalizados, los controles de precios, las intervenciones en el mercado de esta manera, pues la verdad es que pues pueden ser muy apetecibles en el corto plazo, pero en el largo plazo pues lo que estamos viendo es que son cosas que no funcionan, ¿no? Segundo, y esta es mi preferida, si el problema es honestamente que los pobres estamos teniendo un shock al ingreso de los pobres, tratemos de solucionar ese problema con los mecanismos que tenemos. Y aquí estamos hablando de subsidios focalizados en los pobres. Y les pongo focalizados con una F muy grande, bueno, o en inglés con target, como quieran, pero sobre todo la parte focalizada. Y esto genera un problema. Esto genera un problema porque los mecanismos que tenemos en los diferentes países centroamericanos para transmitir estos subsidios focalizados, pues la verdad es que son muy poquitos, ¿no? El único mecanismo que creo que hay en estos momentos son los programas de transferencias en efectivo condicionadas, que existen en todos los países menos en Nicaragua. En Nicaragua yo creo que se van a lanzar ahora a hacerlo, ¿no? Pero la verdad es que son programas que funcionan además en zonas rurales, no funcionan en zonas urbanas, tiene un montón de problemas, y aquí yo creo que sería bueno empezar a pensar cómo salir del problema. Tercer punto, rápidamente, se lo mencionaba hace un segundito. Pues hombre, si tienes una tarifa del 60%, del 90% en una comida, pues podemos pensar y podemos reflexionar mucho, pero al final del día la distorsión que tú estás creando, tanto por la parte de la importación como de protección al productor, que va a ser bastante ineficiente, pues eso te va a generar problemas, ¿no? Cuarto es apoyo a los programas rurales. Antes les decía pues que no todo el mundo en las zonas rurales pues son agricultores, hay muchos que son consumidores netos. Y los que son agricultores, sobre todo los agricultores chicos, están teniendo problemas. Están teniendo problemas porque los insumos han subido muchísimo de precio. Y aquí estoy pensando a los fertilizantes, al transporte, etcétera.
mientras que los precios de algunos productos pues no han subido. Cuando les enseñaba antes la evolución de los productos de los other food que había en el caso de los precios de los other foods, pues no han subido tanto de precios, pero el precio de los fertilizantes sí que ha subido mucho. Y finalmente, un foco en la sostenibilidad fiscal. Una cosa yo creo que muy importante de Latinoamérica, y en este caso de Centroamérica, que le diferencia del pasado, es que están entrando en esta crisis con un buen pie. Está entrando con una macroeconomía muy sólida, está entrando con unas cuentas fiscales muy sólidas, están entrando con niveles bajos de deuda que les va a poder permitir reaccionar. La tentación a dejarnos llevar ahora por gastos que en algún caso pues no están al alcance de muchos países, pues podría ser muy grande y complicar la situación en el futuro, ¿no? Y con eso pues yo creo que... Gracias. Well, thank you very much. I've been told that we have the room for 3 more minutes, but I've also been told that we can remain here until they come and actually ask us to leave. So please, your questions for the speakers, and remember that we have one in Mexico City that it's still with us. Cindy? No. Yeah, there we go. Okay, great. This is a question mostly for Humberto and for Jorge in Mexico. The question is, what policies can be adopted by the international community, and particularly by the international financial community, that will not worsen issues of external indebtedness on the part of Central American countries, and what kinds of policies can international donors adopt to mitigate the effects of the rise in food and energy prices in Central America? México. In Mexico? Sí, muchas gracias. Mire, yo creo que a mi juicio lo más importante que podrían hacer los organismos internacionales o los organismos financieros internacionales es evitar que este credit crunch que estamos viviendo se prolongara, hacer todo lo posible porque existieran recursos disponibles para financiamientos, créditos a las exportaciones. De alguna manera, lo que estamos esperando de una desaceleración de la economía y del comercio mundiales fuera lo menor posible, es decir, que rápidamente pudieran reactivarse los mecanismos de financiamiento, de crédito, que no se interrumpieran y que de esta forma, en general, el mundo y en particular los mercados de destino de las exportaciones centroamericanas siguieran activos. Creo que esto es lo mejor que pueden hacer. Puede haber otros ejercicios de aligeramiento de la deuda, pero la verdad es que Centroamérica en los últimos años ha disminuido el peso de su deuda externa. Yo pensaría más en un evitar que la desaceleración económica mundial sea profunda y duradera, y en esa medida que existan mercados a los cuales se puedan dirigir las exportaciones centroamericanas. Sí. No, la verdad es que yo creo que son bastantes cosas las que se pueden hacer en este contexto, ¿no? De una parte creo que el diálogo continuo y tratar de transmitir qué es lo que se está aprendiendo, cuáles son las experiencias que están funcionando en algunos países y las que no están funcionando en otros países, yo creo que eso es crítico, ¿no? Pero bueno, me podría decir, bueno, ese es el bla 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 típico que nos dan siempre, ¿no? De una manera un poquito más particular, hay 3 aspectos donde estamos tratando de trabajar en Centroamérica, por lo menos desde Banco Mundial, no voy a hablar yo por las otras instituciones. Uno es mejorando los programas de transferencias en efectivo, mejorando la focalización. Si va a haber muchas demandas, por lo menos tengamos sistemas que nos permiten que haya poco leakage y que podemos entregar la mayor parte de recursos posibles a las familias que realmente lo necesitan, ¿no? Es decir, que sean eficientes estos programas. El segundo
punto que estamos tratando es el de remesas. Estamos bastante preocupados con lo que pudiera ocurrir con las remesas y una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que las remesas reaccionan mucho a los precios que cuesta remitir. Remitir a El Salvador, por ejemplo, o a Nicaragua, $200 por una familia, pues le puede costar todavía en torno al 6%, ¿no? Y estamos hablando de cifras todavía bastante elegantes. Y fundamentalmente lo que estamos tratando de apoyar un programa parecido a lo que se hizo en México para abaratar las remesas, y es que por medio de las oficinas de protección al consumidor tener información pública cada semana, de manera que si a una familia le tienen que mandar una remesa, pues sepa si es más barato hacerlo con Western Union, con Vigo o con cualquier otra compañía. Esto, el costo político de eso es muy poquito. El costo que tiene es tener unos mecanismos que te permiten que esa información no esté sesgada y luego tener una buena página web. Se les está apoyando y, de nuevo, si ven el impacto que tuvo en México, es una de las cosas que a nosotros nos llamó muchísimo la atención. Y en tercer lugar es tratar de explotar las oportunidades que se generan con el comercio. 5 de los 6 países de los que estaba hablando yo hoy tienen, bueno, Costa Rica no lo tiene, o sea que 4 todavía tienen el acuerdo CAFTA con los Estados Unidos de América, y CAFTA presenta muchas oportunidades, pero estas oportunidades pues van a venir a los países que sepan aprovecharlas mejor, y eso va a depender en gran medida de la agenda complementaria que estos países tomen. Estamos acá hablando de la capacidad de innovación, la capacidad de cambiarse a producir los bienes donde haya un poco de demanda, etcétera, etcétera. Y aquí estamos trabajando también con los diferentes países para mejorar estos aspectos. Any other question? Yes, the gentleman over there. Savicas, independent consultant. First of all, a question for Humberto. On your table of projected prices to 2015, were those indices based on constant prices or current prices? Okay, at the risk of making a mistake, I think it's constant. I think so too, but I just wanted to make sure. I would say it's going to be constant, yeah. Yeah, because I think the earlier bank projections were based on constant prices, if I remember correctly. The first chart that I was presenting, that was current prices. I know that. And the projections are constant prices. Yeah, okay. And then for both Humberto and for Jorge, since external demand is likely to be growing more slowly for the next few years, should the Central American countries' agricultural policies give a higher priority now to increasing domestic production of food grains as opposed to export commodities? Jorge? As a medium-term strategy. Jorge Matar. Yes, as a matter of fact, I forgot to mention that the figures and the presentation I gave is based on a document that I would invite you to read, that is in our web page. It's in Spanish. It is Global Crisis and its Effects on Central America. And we addressed that issue that the gentleman pointed out regarding that this is a time for Central America to make a discussion, a high-level discussion on what could be a renewed strategy for the agricultural sector. Because there is land, there are capacities that could be used to increase agricultural production, also to foster the agro industry. Of course, we are talking about small countries that in somehow using the integration mechanisms could agree on a strategy involving all of several of the countries. There are clear possibilities for specialization of the countries in determining products or sectors, and I think we are discussing this in this document, and I think it's a good idea to have at least a reflection on the new possibilities for the development of the agricultural sector. On the other hand, I also would say that, of course, there will be a stagnant external demand, but it is also good to see that importing countries like the US, Europe, or other developed countries
do not close their economies, because we are fearing that there could be some neo-protective measures which are common in these situations of world crisis. So I think one has to call the attention, and even the World Bank and the International Monetary Fund are talking about this possibility. I think it is good to see that the financial or the international financial organizations are concerned about a new wave of new protectionism. Just very quick, because that's a tough question. The second question that you made, that's a tough question to answer. A couple of weeks ago, I had a call from Nicaragua, and somebody was saying, what is happening to prices? You guys have been promising us that the prices were going up, but we were planning to start planting and making investment, and what we are observing is that prices are going down. What should we do now? I have to recognize, I don't think, like, I'm going to talk for me, but I don't think that there are many economies who can pick a product that is going to be a winner, or especially if there is investment there. What I think is important to recognize that the rural sector in Latin America has suffered from severe underinvestment over the past few years. And that in some cases it's impossible or it's difficult to make any decent investment, because what we're observing is that there is no road to where we should be going, that there is no electricity. I was in Guatemala a few months back, and I was talking to the producer and saying, do you have a cold chamber here? And they produce flowers. I say, no, we don't. I say, well, then how come? I mean, this is not going to fly. I mean, you can have many ideas. So one idea is trying to look at what is the optimal level of investment in rural areas, and let rural areas develop wherever the way they have to develop. I don't know. Another thing is going now to the Central American countries and say, you have to start planting wheat or corn or whatever, or flowers or watermelon, as was the fashion a few years back. You know? I think that can be very dangerous. No? Okay, so there's no more questions, and I think that our time is up. So thank you very much for your attention, and we'll be having another Central America Roundtable in the near future. We'll let you know.